20. Y allí el Señor me bendijo tremendamente con esta palabra. Es una palabra de fortalecimiento, es una palabra de cómo alcanzar eh, la solución para los problemas, para los momentos difíciles y a través de la humillación ante el Señor. Entonces, estos dos capítulos nos van a enseñar eso. Dios, a través de su palabra, nos va a instruir cómo a través de la humillación delante de Él puede venir la solución a los diferentes problemas, dificultades que usted y yo podamos estar viviendo, tanto ahora como puede ser a futuro, ¿verdad? Porque la palabra es el manual que nos indica cómo Dios trabaja y cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Él para hacerle una obra extraordinaria. Entonces, quiero compartirles este tema y más que todo estas claves extraordinarias para poder alcanzar nosotros una victoria extraordinaria también sobrenatural. Entonces, ah, nosotros muchas veces nos vamos a enfrentar a problemas fuertes, a otros problemas difíciles y a otros problemas imposibles, imposibles. O sea que humanamente no podemos nosotros hacerle frente. Pero qué lindo es saber que hay forma de alcanzar una victoria tan extraordinaria en cualquiera de estas circunstancias. No importa cuál sea, tenemos a un Dios sobrenatural, tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo puede. Y entonces vamos a recibir esta palabra. Lo primero que queremos definir es qué significa humillarse. ¿Qué significa humillarse? Y yo tengo 4 definiciones sobre lo que significa humillarse. En primer lugar, significa buscar a Dios de todo corazón. Esa es la primera definición. Cuando uno se humilla es cuando busca a Dios de todo corazón. O sea que para humillarse usted tiene que tener este tipo de corazón. Lo segundo, humillarse también es entregarlo todo, o sea, rendirse delante de Dios. Tiene que ver con rendición. Por eso normalmente el hombre y la mujer van a rendirse delante de Dios cuando ya todas las alternativas se acaban. A veces lo hemos probado todo, ¿verdad? Y ya vemos que no hay forma de salir adelante. Y entonces ahí es donde viene una rendición y es cuando Dios dice, ahora sí cuenta esto como humillación, como una humillación. Pero también significa dependencia total, dependencia total. O sea que yo dejo las cosas en sus manos y allí yo solo dependo de la gracia y del poder y de la misericordia de nuestro Dios. Porque de otra forma sabemos que nada podemos cambiar, que si Dios no interviene, nada podemos cambiar. Y de último también buscar, o sea, humillarse ante Dios es buscarlo con mucha fe, con mucha fe. Hoy justamente estábamos dando una consejería a una pareja y le decíamos, mire, queremos aclararles que a Dios no lo mueve la lástima, ¿verdad? El pobrecito no mueve a Dios. Eso de que, porque si fuera por lástima, imagínense, si la lástima moviera a Dios, pero la palabra dice claramente que a Dios lo mueve la fe de cada uno de nosotros. O sea, si hay fe, el corazón de Dios es movido. No importa qué situación estemos viviendo, lo que se necesita es fe. Y cuando hay fe, la mano de Dios se mueve. Entonces, definimos humillarse de esas 4 formas, ¿verdad? De esas 4 maneras, humillarse. Y ahora vamos a ir al capítulo 20 de Segundo de Crónicas, el versículo 1.
Y nuestro hermano Mirko nos va a estar leyendo esa porción de la palabra. Segundo de Crónicas 21. Bien, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Continúa, Tremendo. Patrick. No, hasta ahí está bien. Ahí está bien, porque quiero definir, bueno, el segundo aspecto de este tema es la situación difícil que vivió el rey Josafat. La situación difícil que vivió el rey Josafat. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 20, versículo 1, y menciona unas cosas importantes que quiero que analicemos. Dice, pasadas estas cosas. Pasadas estas cosas. Sería como el 2:1, ¿verdad? Pasadas estas cosas. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuáles cosas? ¿De cuáles cosas está hablando? ¿Verdad? Y lógicamente hay que ir al contexto bíblico que se encuentra en segundo de Crónicas 19. Y allí vamos a ver tres aspectos importantes de qué cosas se refiere el escritor de la palabra, ¿verdad? ¿A qué cosas se estaba refiriendo? Porque dice pasadas estas cosas. Nos preguntamos, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, en el capítulo 19, verso 4, si lo tienes ahí, mi hermano Mirko. Sí. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía el pueblo, desde Beerseba hasta el monte Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Qué lindo. Pasadas estas cosas, número 1, llevar al pueblo a buscar a Dios. Josafat estaba conduciendo al pueblo a buscar al Señor, motivando al pueblo a buscar al Señor. Mire lo que él estaba haciendo. La otra cosa también, en el 19:6. Dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Correcto. Y ahí le estaba hablando a los jueces que él mismo estableció. Personas, ¿verdad? De fe, personas de buen testimonio que estaban guiando al pueblo a la obediencia a Dios. Él había establecido jueces para que le ayudaran en poder guiar al pueblo a la obediencia al Señor. Y lógicamente ahí les habla directo y les habla bien fuerte, ¿verdad? Van a conducirse con temor, van a ser rectos, no van a mirar el aspecto de las personas, sino van a hacer justicia correctamente, van a aplicar la palabra correctamente. Entonces, en eso estaba también, guiando al pueblo a la obediencia a Dios. Y otra cosa más que estaba haciendo también se encuentra en el 19:9. 19. Sí. Y dice, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Qué pasaje más hermoso, ¿verdad? Como para tenerlo uno de memoria, para memorizarlo, porque habla de unas características maravillosas que Josafat le pide al pueblo Josafat que haga estas cosas importantes, y es que dice que procedía él con temor, con verdad y con corazón íntegro. Estas son las cosas a las que se refiere el capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas. O sea, él estaba en esto, él estaba, digámoslo así, encaminado en hacer la voluntad de Dios y que el pueblo también obedeciera al Señor. Entonces, qué extraordinario es que él estaba caminando, digámoslo así, en la voluntad de Dios. Estaba buscando cómo agradar al Señor. Y pasadas estas cosas es cuando dice la palabra allí, ¿verdad? En el capítulo 20, versículo 1, que se unieron. En algunas partes de la Biblia, en unas versiones dice que eran 3 pueblos, ¿verdad? Aquí menciona como que 2, pero en realidad era una coalición de pueblos que se levantaron para destruirlo a él y destruir también al pueblo de Dios. O sea, fue un movimiento del enemigo que se levantó contra el rey y contra el pueblo de Dios. Y digámoslo así, cuando estaban buscando a Dios o cuando estaban anhelando caminar en la voluntad de Dios. Y nosotros vemos esto y hay que entenderlo.
¿verdad? Que nosotros cuando nos volvemos al Señor, pues lógicamente tenemos un enemigo que se va a levantar, que se va a levantar. En esta vida, de todas formas, vamos a tener dificultades, porque Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Entonces nosotros vemos que el enemigo se levanta por un lado y muchas veces las circunstancias también vienen de la misma vida en sí por las diferentes cosas que suceden. Pero qué maravilloso es que se levantan estos pueblos contra Josafat y contra el pueblo de Dios. Y ahí comienza toda una enseñanza extraordinaria para nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez no sea gente que se levanta contra nosotros. Tal vez no sean, ¿verdad?, hombres de guerra que se levantan contra nosotros. Pero sí podemos decir que son circunstancias, que muchas veces pueden ser enfermedades, muchas veces puede ser un problema económico, un problema de familia. Le podemos dar muchos nombres, pero los principios van a ser los mismos. Los principios no van a cambiar. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, que como Dios actuó hace tiempo atrás, actúa en este tiempo también. Y si usted y yo seguimos los principios de Dios como Él quiere, vamos a tener las respuestas, porque algo maravilloso que quiero decirles es que la gente cambia, que las circunstancias cambian, que las culturas pueden cambiar, que las costumbres pueden cambiar, pero Dios no cambia. Y eso es lo extraordinario. Nuestro Dios no cambia. Entonces, vemos aquí algo muy maravilloso con lo que va sucediendo en esta historia de la palabra. El punto número 3 que quiero compartirles es el temor y la impotencia del rey Josafat. El temor y la impotencia del rey Josafat. Y eso está en el capítulo 20, el versículo 3 y también el versículo 12. En el capítulo 20, segundo de Crónicas 20, versículos 3 y versículo 12 de segundo de Crónicas. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Mirko Paola que nos ayude con este pasaje de la palabra. Sí. El versículo 3 dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué maravilloso. Aquí hay dos cosas muy importantes. La primera que habla es el temor. Esa reacción humana natural que nosotros no podemos evitarla. Cuando usted se ve en peligro, cuando usted se ve en una circunstancia, en un momento difícil, usted va a experimentar temor. Y ese temor es natural, es humano, es normal. Pero hay un temor extraordinario, que es el temor reverente, que es el temor que nos conduce a Dios, que es el temor que nos conduce a Dios, que a nosotros los sentidos nos dice, estás en peligro, estás en un momento difícil, estás en un momento de crisis, pero el Espíritu nuestro nos guía hacia aquel que tiene la respuesta para nuestra vida. Entonces es un temor muy importante, porque es el temor que nos conduce, digámoslo así, a los brazos de nuestro Dios. O por qué no, para humillarnos a los pies de nuestro Dios. Ahí nos conduce. Y la otra cosa es la impotencia. Porque aquí Josafat dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tal multitud. O sea, no podemos hacer nada más. Y eso lo está diciendo él delante del Señor. Él está declarando al Señor que tiene temor porque hay una multitud contra él. Y además que son impotentes porque no podrán hacerle frente. Él sabía completamente que no había fuerza suficiente para vencer a todos estos pueblos juntos. Era imposible. Era una situación imposible. Como cuando le dicen a una persona que está desahuciada o cuando le dicen a una persona, ¿verdad?,
que se quedó sin trabajo, que su familia ya está a punto de romper todos los lazos, matrimonio, cosas así. Al momento muy crítico, muy difícil. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que estas dos actitudes tan maravillosas, tener el temor para buscar a Dios y también la impotencia para decirle, Dios, no puedo. Yo no puedo enfrentar esto. Yo no puedo salir adelante con esta situación si tú no me ayudas. Y esto le agrada al Señor. Él dice algo muy lindo. Dice, a ti volvemos nuestros ojos. A ti levantamos nuestra mirada. Y qué maravilloso es eso. Cuando usted y yo estamos ante una dificultad y entonces sentimos el temor natural, pero ese temor natural guiado por el Espíritu nos conduce al Señor. Y allí delante del Señor le decimos, Señor, encárgate de esto. No podemos nosotros hacerle frente. Somos gente limitada. Mis fuerzas no dan para tanto. Mis fuerzas no pueden alcanzar esto. Ni mi entendimiento, ni mi capacidad, de ninguna forma. Es más, ni mi economía. Pero qué lindo es que cuando hacemos eso, siempre vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Porque ya la palabra ha establecido que el que se humilla delante del Señor será exaltado. Y cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor, entonces provocamos que el Señor extienda su mano y nos ayude a salir adelante. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestro ministerio, ha habido momentos tan difíciles que nosotros no hemos tenido otra cosa más que hacer que tirarnos de rodillas y postrarnos y decirle, Dios, ayúdanos, porque si tú no nos ayudas, no podremos salir. No podemos provocar un cambio semejante. Yo recuerdo cuando el primer año allá en La Paz, Bolivia, es el primer año que llegamos, no sabíamos, no conocíamos nada. Y cuando Dios nos habla de abrir una obra en la zona sur, nosotros decíamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alcanzar a esta gente? ¿Cómo vamos a desarrollar un ministerio aquí en medio de esta cultura tan diferente? Y recuerdo que el Espíritu Santo nos visitó esa noche. Y el Espíritu Santo vino y llenó mi corazón, llenó mi vida. Yo lo experimentaba dentro de mí, fuera de mí, y me hablaba con una voz tan dulce y tan tierna que me decía, no temas, no te preocupes, solo llénate de mi presencia, que lo demás lo hago yo. Y saben, después me comenzó a mostrar una visión donde yo veía que la presencia del Espíritu Santo era tan fuerte dentro de mí que atraía gente, que atraía de todo tipo de personas y venían en busca de lo que el Señor estaba, de lo que Él me estaba impartiendo a mí. ¿Y cómo se cumplió eso a través de los tiempos? Cuando nosotros salimos ya de La Paz, se estaban contabilizando 240 personas ahí en el Hotel Calacot. Y qué lindo es que saber que lo que comenzó con unos niñitos y unas 3 señoras se convirtió ya en una congregación. Y ahora ver cómo ha seguido creciendo, porque eso es parte de la promesa. Esa promesa sigue cumpliéndose y la iglesia va a seguir creciendo y creciendo, porque ese es el plan del Señor. Y yo le decía al pastor Sergio, hay que prepararse, porque dentro de eso también el Señor me mostraba que iban a venir propiedades, que iban a venir bienes también para la obra. Ya eso estaba en el plan de Dios y Él me lo reveló cuando yo dije, Señor, no puedo jamás en mis fuerzas hacer tu obra. No puedo jamás poder alcanzar almas si tú no me ayudas. Y sabe algo, cuando usted humilla su corazón y le muestra al Señor su incapacidad, es cuando lo sobrenatural comienza a manifestarse. Lo sobrenatural. Y es justamente lo que necesitamos hoy en día. La iglesia tiene que volver a humillarse de tal forma, a depender de tal manera que lo sobrenatural comience a manifestarse. Porque es lo que la gente necesita.
Hoy el pueblo necesita conocer a un Dios sobrenatural que hace milagros, que cambia vida, que liberta vida y que trae un nuevo tiempo a las personas, a las familias, a los matrimonios. Porque es que la obra de Dios tiene que manifestarse de manera sobrenatural para que las personas puedan de verdad creer y salir adelante. Y nosotros vemos acá en el cuarto punto importante de este tema, la respuesta de Dios. Cuando Josafat hizo eso, vino la respuesta de parte de Dios. Segundo de Crónicas 20, versículos 15 en adelante. Qué maravilloso ese pasaje hasta el versículo 17. Vamos a escuchar esa lectura maravillosa de parte del Señor. Segundo de Crónicas 20, versículos 15 al 17. Y ahí vemos la respuesta de parte de nuestro Dios. Puede leer, mi hermano. Dice así, y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué maravilloso. Ellos se postran, ellos buscan el rostro del Señor y viene la respuesta de parte del Señor. ¿Y qué palabras más extraordinarias? La primera, no teman. No teman, porque el Señor sabía cómo estaban. Y muchas veces es lo primero que ven nosotros, temor. Pero si es un temor que nos acerca al Señor, no hay problema. No hay problema porque nos está conduciendo a buen camino y nos está conduciendo a una victoria tremenda. Así que usted no se preocupe porque tema. No se preocupa. Hay decisiones donde uno ingresa a un temor tremendo. Porque hay decisiones bien fuertes en la vida, aun cuando seguimos al Señor. La otra, no se desanimen. No se desanimen. Y eso es algo muy importante. Yo quiero decirles algo importante. Cuando Dios visita nuestro corazón, cuando Dios habla en nuestra vida, ya sea por la palabra escrita o por el Espíritu Santo, siempre va a provocar que el temor y el desánimo desaparezcan. Que el temor y el desánimo se vayan. Y eso es una forma como práctica para yo entender que Dios está hablando. Si usted a través de la palabra o a través de un mensaje que escucha, Dios te da, te da ánimo y te quita el temor, te trae confianza. Esa voz viene de parte del Señor. Porque el Espíritu Santo sigue trayendo la misma palabra de la misma manera, ministrando lo mismo que el ser humano necesita. Cuando usted está en tremenda circunstancia, ¿qué necesita usted? Usted necesita que el desánimo se vaya. Usted necesita que el temor se vaya y que venga la confianza. Y es de esa forma que Dios ministra en nuestras vidas siempre. Lo hizo ayer y lo hace hoy. Y la otra cosa maravillosa que dice el Señor, cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor y le buscamos de todo corazón, con toda dependencia, el Señor nos va a decir esto: vuestra guerra ya no es tuya. La guerra que estás enfrentando ya no es tuya. Ahora pasa a mis manos. Yo voy a pelear por usted. Oiga, y cuando Dios se levanta para pelear por nosotros, no hay enemigo que pueda resistirse. No hay enemigo que pueda resistirse. Porque el Señor no ha perdido ni una batalla. El Señor no ha perdido ni una. Imagínense que la más cerca que el enemigo creyó que ya lo tenía vencido fue cuando murió en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo. Y él creyó que ya estaba muerto y que ya había conquistado y que ya había vencido, pero era solamente para el cumplimiento de la palabra
y al tercer día se levanta con poder y gran gloria. Y dice que exhibió públicamente a las potestades y a los principados, derrotándolos allí en la cruz del Calvario cuando él se levanta en la resurrección. Entonces nosotros entendemos que cuando una guerra de nosotros pasa a las manos de Dios, ya tenemos victoria segura. Victoria segura. Y la otra cosa que dice, algo muy lindo, dice, paraos, estad quietos y contemplad la salvación de vuestro Dios. Ay, qué lindo es saborear la victoria. Qué lindo es saborear cuando el diablo es derrotado o cuando la crisis es vencida o cuando la escasez tiene que huir porque va a llegar la provisión de parte de nuestro Dios. Y es maravilloso porque lo único que podemos hacer es detenernos. Qué lindo, detenernos, ya no afanarnos más, ya no temer más, sino estar confiados y estar disfrutando de esa victoria que Dios nos está entregando. Hay tiempos extraordinarios donde uno dice, qué maravilloso cómo Dios ha trabajado o está haciendo cosas que yo mejor me quedo calladito y no hablo nada porque no tengo nada que decir, solo gracias Dios mío, gracias Señor por lo que estás haciendo. Y eso es extraordinario de parte de nuestro Dios. Y entonces nosotros vemos acá que hay una reacción que debe estar en usted y en mí, y es la que Dios espera. Cuando Dios tome tu caso, cuando Dios tome tu situación, cuando Dios comience a decirte, hágase a un ladito porque yo voy a trabajar, usted debe reaccionar de esta forma como lo hizo Josafat. Y es el punto número 5. Usted y yo debemos de postrarnos y adorar a nuestro Dios. Postrarnos y adorar a nuestro Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y eso es lo que Dios espera. Cuando usted vea que Dios está peleando por usted, que Dios tomó su caso, que Dios está dándote victoria, póstrate y adóralo. Y adóralo. Ya no pidas más. Ahora póstrate y adóralo. Porque el Señor está haciendo cosas extraordinarias. Y va a seguir haciendo cosas extraordinarias. Entonces, porque esto es una actitud también de fe, de fe. Si usted recibe palabra en su corazón, tranquilo, yo tomo tu caso, tranquilo, yo tengo el control, póstrate y adóralo. Ya no te afanes más, ya no te preocupes más. Ahora comienza a sacar tiempo para adorar, aún ni para pedir, para adorar, porque ya Dios tomó la situación tan difícil que estabas enfrentando. Entonces, por eso le digo que son principios extraordinarios. Y vea lo que dice ahí, segundo de Crónicas 20:18. Mire qué palabra más linda, qué actitud más hermosa del rey Josafat y de todo el pueblo también. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué lindo. Todo el pueblo. Tanto el rey como el pueblo. Qué actitud más linda. Yo me imagino a Dios diciendo, oh, esta gente no se le puede fallar. Porque yo ya di una palabra y la han creído con todo el corazón. Y la han sellado postrándose y adorándome. Postrándose y adorándome. Recuerden que no había pasado todavía, pero recibieron una palabra y ya la creyeron. Y eso es algo muy importante que tenemos que aplicar a nuestra vida. Porque a veces recibimos palabra de Dios, pero seguimos afanados. A veces recibimos palabra del Señor, pero seguimos creyéndole la mentira al enemigo. Y usted y yo tenemos que ser sabios en eso. Porque si Él nos dio la palabra, postrémonos y adorémoslo. Porque ¿qué otra cosa vamos a hacer? Porque Dios no miente, porque Dios no cambia. Y lo que Él dice, lo hace porque tiene todo el poder para hacer. Entonces es una palabra tremenda que Dios trae para nosotros en este momento. Y algo más importante, algo también importantísimo, número 6, una victoria rotunda contra los enemigos. Ese es el punto número 6, una victoria rotunda contra los enemigos.
Como les decía, yo me gozaba en esta palabra el día que estaba preparando el tema. Disfrutaba esta palabra porque yo sé que el Señor nos guía a uno para darle primero a uno y luego para bendecir a otros. Ya ustedes estaban en ese plan, ya ustedes estaban en esa revelación de la palabra. Así que recíbanla en esta noche, reciban esta palabra, cualquiera que sea la circunstancia. El número 6 es una victoria rotunda contra los enemigos. Y vamos a leer segundo de Crónicas 20, 22. Y ahí 25, 27, 29 y 30. Todos estos versículos nos hablan de una victoria extraordinaria que Dios trajo sobre este pueblo y de una forma sobrenatural. Sobrenatural. Segundo de Crónicas 20, 22, ¿qué nos dice? Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Qué tremendo! El verso 25, mire lo que dice. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Oiga usted, qué tremendo también. Si había alguna escasez económica ese día, fue suplida completamente, ¿verdad? Y el verso 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Qué lindo. Cuando hablamos de salvación, por ejemplo, no solamente la salvación del alma. Cuando hablamos de salvación, es también la victoria sobre diferentes enemigos, circunstancias, dificultades que nosotros enfrentamos. El Dios que nos salvó un día de nuestros pecados es el mismo que nos va a seguir salvando cuando nos veamos en circunstancias difíciles, muy críticas, muy difíciles. Él se va a levantar y va a manifestar su brazo salvador una vez más sobre nuestras vidas, dándonos la victoria. Y algo muy lindo es que usted y yo, con gozo, vamos a poder seguir celebrando a nuestro Dios Todopoderoso. El verso 29, mire qué lindo lo que dice. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Tremendo. ¿Cuántas cosas van a pasar a su alrededor? Que el mismo enemigo va a decir contra esta gente es difícil meterse. Nos hemos tratado de afectarle, pero siempre salimos mal parados. Siempre salimos mal parados. Vamos a crear pavor, vamos a crear terror a nuestros enemigos y aún a las circunstancias. Y algo muy lindo es que cuando usted aprendió ya a entregar y a enfrentar ciertos enemigos, ya usted tiene una victoria permanente. Por ejemplo, cuando uno ya sabe asimilar la parte de salud, cuando uno sabe asimilar los problemas de familia, cuando uno sabe asimilar los problemas económicos, porque confía, alcanza un grado de confianza y de fe y de dependencia que el enemigo no te mueve. Entonces, el diablo tiene que irse. Las circunstancias cambian porque la fe tuya es la que ha vencido al mundo. Eso dice la palabra. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Y en el mundo se van a dar diferentes cosas, pero siempre vamos a tener la victoria a través de nuestra fe. Y aquí dice que el pavor, el temor cayó sobre toda la gente alrededor, por lo que Dios había hecho a favor del pueblo y a favor de su rey. Y vea lo que dice el versículo 30, que confirma esta verdad. El versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Qué le parece? Ah, nosotros vamos a testificar eso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declarar esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar victoria de tal manera que usted entienda que esa victoria es permanente y que los tiempos que vivió ya quedaron atrás.
Las luchas que tenía antes ya quedaron atrás, porque el Señor te ha dado una victoria sobrenatural y permanente. Y eso es algo que quería también ministrarles hoy. Cuando somos nosotros los que provocamos, ¿verdad? Las conquistas serán temporales. Serán temporales. Cuando nosotros buscamos la solución por nuestros propios recursos, van a ser temporales. Entonces, nos va a durar un tiempito, ¿verdad? Nos va a durar un tiempito. Es como cuando un matrimonio tiene problemas serios y quieren solucionarlo con un viajecito, ¿verdad? En un paseo, con un paseo, ¿verdad? Con una compra de una ropa, él para ella y tratar de calmar las cosas, ¿verdad? Y buscar soluciones humanas. Pero eso es temporal, ¿verdad? Después de haberse puesto el vestido la esposa y de haberlo exhibido un poco, vuelve otra vez el problema con más fuerza, porque ahora ni la plata del vestido está tampoco. Entonces necesitamos que el Señor sea el que haga la obra para que los cambios sean permanentes. Ese Dios que un día trajo a tu corazón la convicción de pecado, de que nos arrepintiéramos, de que nos volviéramos a Él para salvación de nuestra alma. Y ese Dios que nos ha permitido caminar de ahí en adelante, a unos con más años que otros o por más años que otros, pero ha sido algo permanente. Dios nos ha ayudado para que sea algo permanente. Ese mismo Dios se va a manifestar en las dificultades, en las situaciones complicadas, para entregarnos victorias también permanentes. Y usted va a poder superar la dificultad de salud. Yo recuerdo que en mi casa, cuando nos convertimos, mi mamá todo el tiempo pasaba enferma. Pero vino el Señor a su corazón, vino el Señor a su alma, se convirtió de todo corazón, se volvió al Señor de una manera extraordinaria y todo desapareció de su cuerpo. Comenzó una salud extraordinaria que la acompañó, bueno, ya hasta cuando ya llegó el tiempo, ¿verdad?, de partir con el Señor. Pero por muchos años la acompañó una buena salud. Entonces, nosotros vemos esto. A otras personas Dios las va a sacar de la ruina y les va a traer una prosperidad o una provisión que les va a acompañar por muchos años. El problema de hogar, también va a venir una solución que los va a tener en paz por mucho tiempo, porque cuando Dios hace algo, lo hace de manera permanente. Permanente. Reciban esa palabra. Por eso es que hay que buscar las soluciones en Dios, porque la de nosotros no dura mucho tiempo, pero las que se alcanzan en el Señor permanecen a través de los meses y de los años. Y eso es lo que queremos y eso es lo que la gente también dice, ¿verdad? Así que, o necesita ver más bien. A mí me decían muchas personas cuando yo me convertí, ahorita estás en lo mismo. Y yo le decía, como es Dios el que lo está haciendo, yo declaro que no volveré más ahí. Y bueno, nunca más volvimos a lo mismo. Porque lo que Dios hace, permanece. Lo que Dios hace, permanece. Que eso te quede en el corazón y te motive a buscar el rostro del Señor, a humillarse delante de Él y a buscar en Dios los cambios para tu vida y los cambios para tu casa y tu familia, tu trabajo, porque lo que Dios hace permanece para siempre. Por mucho tiempo permanece. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero terminar esta meditación de la palabra con una aplicación personal, una pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los mayores problemas y dificultades que estás enfrentando? ¿Cuáles son tus mayores problemas y dificultades que estás enfrentando? ¿Cuáles son? Es bueno que le pongas nombre porque hay que identificarlos. Hay que identificarlos. Y después de eso, tú tienes que presentarlos delante del Señor y decirle, Señor, yo no puedo por mi mano, con mi fuerza, derrotar, vencer estas situaciones. Yo necesito tu ayuda. Yo levanto mis ojos a ti
porque de ti va a venir mi victoria. Es necesario que nos humillemos. Es necesario que nos humillemos delante del Señor y le pidamos que nos ayude. Que podamos poner esa necesidad delante del Señor, esa situación, esos enemigos. Póngale nombre, por favor, porque hay que identificarlos. Mi enemigo se llama así. Este es el nombre. Este es el nombre. Y Dios mío, sinceramente, no tengo la fuerza. No tengo los recursos. No puedo hacerle frente. Por eso acudo a ti. Lo entrego delante de ti. Me humillaré hasta ver una respuesta de parte de ti. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios, como lo hizo con Josafat, lo hará contigo. Él escuchará tu clamor y se levantará a favor tuyo. Y te va a decir lo mismo. No temas, no te desanimes. Hoy tu problema pasa a mis manos. Tu guerra pasa a mis manos. Y yo voy a mostrarte cómo se alcanzan victorias permanentes. Quiero que inclines